Vamos pues con nuestro tema para hoy, que es en Romanos capítulo 11, los primeros 10 versículos, como Abel acaba de adelantarnos. Así que vamos a leerlos y después voy a hacer una introducción un poco peculiar. Leemos Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Como hemos estado ya durante unos meses siguiendo el estudio de esta epístola tan particular, pues seguramente que, entre otras cosas, ya nos ha quedado que el gran tema de la carta a los romanos es el Evangelio, o, si queréis de otra manera, las buenas nuevas de Dios. La salvación por medio de la fe en la obra de Cristo, sin obras añadidas, porque nuestras obras no dan la talla delante de Dios. Ese es el gran tema de Romanos, pero salvos para buenas obras. Cuando termina el capítulo 8, pues leo el último versículo del capítulo 8, versículo 39. Dice, de Romanos, claro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora leemos el versículo 1 del capítulo 12. Y dice, Romanos, capítulo 12, y yo ya me he marchado a otra parte. Y dice así, así que nada nos podrá separar, leíamos ahora mismo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicho de otra manera, el capítulo 8 enlaza perfectamente con el 12, pero en el medio hay 3 capítulos, 9, 10 y 11, y en ellos estamos. Es evidente que en Roma había bastantes judíos. El final del libro de Hechos recuerda que Pablo convocó a los principales, lo cual quiere decir que había más, y allí en la casa donde estaba alquilado, en el capítulo último del libro de los Hechos, pues habla con ellos y les presenta el Evangelio. Estos 3 capítulos recuerdan, entre otras cosas, que el mensaje del Evangelio es igual
para Israel que para el resto del mundo. Yo voy a repasar lo que hemos visto hasta ahora de esos 3 capítulos porque creo que nos va a ser de ayuda. El primer tema, capítulo 9, 1 al 8, lo tuvo a su cargo Abel, y la idea principal que Abel ha dejado es que Israel fue portador de la revelación de Dios. Seguramente tenéis sabido y asumido que hay 2 áreas principales de la revelación de Dios, dicho de otra manera, del conocimiento de Dios dado a los hombres. La primera es lo que se conoce como la revelación general. Y precisamente en esta carta, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, se nos habla de la revelación general en la creación, en lo que Dios ha hecho. Romanos 1, 19 y 20. Y dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, se dio a conocer por medio de eso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, está clarísimo. Se puede negar, pero está clarísimo. No hay forma de esquivar el hecho de Dios. Pero hay otra parte general también de la revelación y es la conciencia. En el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 al 16, y dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, un testimonio clarísimo en la historia es que no hay rincón del mundo donde no haya llegado ninguna otra información, que no haya grupos humanos que tienen culto o, de otra manera, que reconocen algo superior a ellos y, además, que hacen ofrendas de algún tipo, a veces incluso humanas, para, digamos, satisfacer las demandas porque saben que no se están portando bien. Esto es la revelación general a la conciencia. Pero hay otro tipo de revelación, la revelación especial. Y de esta habla Pablo, y la hemos visto ya precisamente en esa porción que Abel trató ese día, versículos 4 y 5 del capítulo 9. Esto es para dedicarle bastante tiempo, yo lo leo nada más y vamos a fijarnos bien en esta revelación especial. Romanos 9, 4 y 5. Refiriéndose a su pueblo, Pablo era judío y además pues él era Saúl, y el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín, era Saúl. Bueno, y Pablo era, aparte de eso, un rabino bien preparado, aparte de ser de una ciudad universitaria como era Tarso. Bueno, pues dice Pablo, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, es decir, la elección como hijos de parte de Dios, la gloria, el pacto, las promesas que Dios había hecho, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Casi nada. Yo no sé si al leerlo, si no nos hemos parado en lo que dice, en los privilegios, en ser portadores de la revelación especial de Dios. La palabra de Dios, lo menciona también en el capítulo 3, la palabra de Dios y además toda la historia de relación con Dios por medio de los patriarcas, de los profetas, que fueron comunicadores del mensaje de Dios a Israel, y como culminación, Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre, o hombre, Dios y hombre, era judío. Nació en Belén. Bueno, es que realmente cuando recorremos esto, naturalmente que Israel era portador de la revelación de Dios, de esa revelación especial que solo vino a través de ellos. Y pasamos al tema siguiente. En los siguientes versículos, del 9 al 29 de este epístola de Romanos, Miguel nos recordó con otras palabras, pero refiriéndose al rechazo de Israel, a que creyéndose que ellos sabían más y que lo que ellos sostenían que era cumplir la ley para delante de Dios, decir aquí estamos y no tienen nada que señalar, a pesar de que Pablo dice en Romanos 3:20 que por la ley es cuando se descubre que no somos capaces. Se conoce los fallos, los pecados, es la regla que señala donde nos torcemos. Bueno, pues yo he adaptado el título un poco más largo que puso Miguel: Israel rechaza el plan de Dios. Y en ese tramo de lectura del capítulo 9 se menciona el rechazo, el endurecimiento de Faraón en los tiempos de Moisés. Y el endurecimiento de Faraón es curioso porque Faraón cuenta la Escritura desde el capítulo 7 de Éxodo, esto está hasta el capítulo 14, cuenta que por 6 veces Faraón dijo, no, que ese Dios no me vale, nosotros somos más. Se endureció contra las pruebas de lo que Dios iba haciendo a través de lo que conocemos como las plagas de Egipto, que eran señales anunciadas previamente, se cumplían al pie de la letra, cada vez eran más graves, pero él resistió. Y a partir de ahí, a partir del versículo 9 del capítulo 7 del libro del Éxodo, a partir de ahí, la Escritura dice que Dios endureció a Faraón. Y el proceso con Israel, Pablo lo toma ahí como ilustración, pues es ese tipo de proceso. Esto es algo muy, muy serio. Y una de las cosas, aparte del rechazo de Israel, podemos ver un par de textos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46, está Pablo predicando a los judíos y son rechazados. Viendo los judíos la muchedumbre que atendía al mensaje de Pablo, se llenaron de celos, Hechos 13, 45, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Tenían prioridad por ser el pueblo de Dios. La palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis. Fijaros qué cosa más fuerte. Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, sino que la querían ganar ellos a pulso, y aquí nos volvemos a los gentiles. Hay otro texto muy parecido en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Así que esto lo que trae delante de nosotros es un rechazo nacional que culminó
con el rechazo de Dios hecho hombre y llevarlo a la cruz. Así que fue el rechazo máximo posible. Pero en Romanos 9, 27 y 32 es donde está esa porción que trató Miguel, Romanos 9, 17 y 32. Dice Romanos 9, 27, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, tan solo unos poquitos. Y en el versículo 32, ¿por qué? Dice en el 31, Israel, que iba tras una ley de justicia, o sea, de justificarse por sus obras, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, esto ha sido así a través de los siglos, también en la Iglesia cristiana. Querer presentarse delante de Dios con los méritos propios y rechazar la salvación por gracia, que es la que tenemos en Cristo Jesús, porque Él hizo la obra completa y se recibe por la fe. Y pasamos al tema siguiente. Romanos, capítulo 9, versículo 30, hasta el final del capítulo 10, que fue el tema que trató Efraín. Y el énfasis que él puso es que somos una familia o que somos un solo pueblo. La ley nos salva. Acabamos de recordar ese capítulo 3 de Romanos y versículo 20, donde dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, eso sigue siendo así, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, cada vez que comparamos nuestro comportamiento con la perfección de lo que Dios exige en los 10 mandamientos, no es necesario ir más lejos. Los israelitas después subdividieron aquellos mandamientos en muchas otras normas derivadas, pero esa ley fundamental, la ley moral de Dios, por mucho que queramos, nunca damos la medida. Y sin embargo, esto sigue. Aquello de querer presentarse delante de Dios y yo soy una buena persona, yo no he matado, yo no he robado, yo me porto muy bien y Dios me lo tiene que tener en cuenta. Esto sigue en nosotros. Pero la Escritura es contundente, es tajante en este tema. La ley nos salva, es decir, no somos capaces de cumplir al pie de la letra toda nuestra vida como para presentarnos delante de Dios sin culpa ninguna. Capítulo 10, versículos 12 y 13. Estamos en esa porción con la cual nos recordaba Efraín que somos los creyentes, o si queréis, los escogidos, un solo pueblo. Versículos Romanos capítulo 10, 12 y 13. Y dice allí: porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, entre el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel y los demás del mundo. En ese momento la cultura era en lengua griega, ya que los romanos conquistaron Grecia, pero la cultura griega conquistó a Roma. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O dicho de otra manera, todo aquel que reconociéndose incapaz de ganar la vida eterna con su vida, invoca al Señor que ha hecho la obra de salvación para todos. Efesios 2, versículos 11 al 14.
carta a los Efesios. Yo no sé si os habéis fijado alguna vez, como libro, lo breves que son las cartas del Nuevo Testamento, especialmente algunas, como Efesios, por ejemplo, y el contenido impresionante que tienen. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no erais de ese pueblo escogido, especial, pueblo de Dios, el que nos ha traído la revelación especial, porque vino a través de ellos, incluido el mismo Jesucristo, Dios hecho hombre. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dos pueblos, el pueblo de Dios escogido, el pueblo receptor de las promesas, receptor de la palabra de Dios, y los otros, que no tienen nada de eso. Pero ahora, sigue Pablo en el versículo 13, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es el tema al que Efraín daba título con que somos una familia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A pesar de no ser directamente receptores de esa revelación especial, qué maravilla que por medio del Señor Jesucristo nos es ofrecida la inclusión en el verdadero pueblo de Dios, uno solo, que es el que recibe por la fe la obra de salvación de Cristo Jesús. Y vamos con los versículos que a mí me corresponden hoy, en el tiempo que nos queda, aproximadamente 15 minutos. Vamos a leerlo de nuevo, con esto en mente, con nuestra mente en que Israel ha sido el portador de la revelación especial de Dios, que Israel rechazó. Pero, vamos, ahí tenemos el Antiguo Testamento. Hubo dos grandes momentos, el primero de ellos, que es cuando Jerusalén, bueno, primero lo fue Samaria, que era el reino del norte, y después, en el reino del sur, algún tiempo después, Jerusalén. Eso fue terrorífico. Cuando entraron allí los babilonios, entraron 2 veces, pero la segunda vez fue horroroso. Destruyeron todo y tardaron 1 año y medio en poder entrar. El hambre fue espantosa, la gente se comían unos a otros por rechazar a Dios, el pueblo de Dios. Y la segunda ocasión, en el año 70, los ejércitos romanos, y volvió a suceder algo muy semejante en todos los sentidos, en el horror, en el dolor, en el desastre, y todo por rechazar. Ahora vamos con esta porción del capítulo 11, que yo he titulado Dios cumple. Y dice así: digo pues, a la vista de todo lo que hay hasta ahí, ese rechazo, el propósito de Dios de que sea un solo pueblo, seamos un solo pueblo. Y ahora, ¿qué pasa entonces con Israel? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Versículo 1 del capítulo 11. En ninguna manera. O sea que no. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis
que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que también, aún en este tiempo, el momento que se escribe esta carta, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. O sea, confirmó su rechazo. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, Salmo 69, en tropezadero y en retribución sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, vamos a verlo en unos pasos desde este texto que acabamos de leer. En primer lugar, Dios no ha cambiado su propósito. El propósito de su pueblo no ser desechado, sino permanecer como su pueblo. Versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, el primer receptor de las promesas, el que es colocado por Pablo, por ejemplo, de una manera especial en Romanos y en Gálatas, como el padre de la fe, es decir, el primer creyente en ese nuevo mensaje. De la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que no. Eso en primer lugar. Dios no ha desechado a Israel y estamos hablando del siglo I, cuando Pablo escribe esta carta. Es importante que recordemos que a esa altura la palabra de Dios, la Escritura, ya estaba completa hasta Malaquías. No existía el Nuevo Testamento. Empezaban a circular algunos escritos y de hecho son mencionados, por ejemplo, por el apóstol Pedro, pero no había todavía esa parte de la Biblia con la que estamos trabajando, que es el Nuevo Testamento, pero sí todo el Antiguo Testamento. Así que la palabra de Dios que aparece mencionada es siempre el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios para Israel están ahí, están firmes. Pero, segunda parte del versículo 2 y hasta el versículo 7. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Después de decir, no, Dios mantiene su promesa y mantiene su propósito. Pero hay un detalle importante. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto se produce, como sabéis, después de aquel momento culminante del ministerio de Elías, cuando en lo alto del monte Carmelo tiene ese enfrentamiento con toda la tropa de falsos profetas seguidores de Baal que tenía Jezabel. Pero después, como Elías tiene como una especie de derrumbamiento emocional y se quiere morir. Bueno, pues estamos en ese momento. Seguimos leyendo. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo es cuando Pablo escribe, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La obra ya no es obra.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto es un momento muy, muy especial. No son todos los que están, ni están todos los que son. Seguro que ese dicho os suena. No son todos. Solo son algunos. Esto es, el remanente es el resto que queda después. Pero esto es un asunto de la máxima seriedad. Es decir, en todos están los que figuran como pueblo, los que conocen los profetas desde la antigüedad, a los que el Señor Jesucristo señala diciendo que habían matado a los profetas y terminaron matándole a él. Entre todos esos había algunos que sí reconocían que sus obras no valían para justificarse delante de Dios y se encomendaban a la misericordia de Dios para su salvación. Y ese es el mensaje de la carta a los romanos. No damos la talla, pero por medio del Señor Jesucristo, de su obra, que cumplió completamente toda la ley, incluyendo dar su vida para pagar su vida de valor infinito, por cuanto era Dios y hombre. Dar su vida para pagar por todos, aunque no todos se van a beneficiar. Porque esto está aquí también. Solo un resto, solo un remanente, solo unos pocos. Y creo que cada vez que nos acercamos a este tema, tenemos que examinarlo seriamente. Porque Pablo está hablando dirigido ahora al pueblo de Dios, a los judíos que conocían todo el Antiguo Testamento, que protestaban de su conocimiento de la ley y de su cumplimiento de la ley, que no era cierto. No porque no cumplieran en general y sus ritos no fuesen muy siguiendo lo establecido por Moisés, sino porque todo eran incapaces, no podían, no eran capaces, no daban la talla. Entonces, en vez de llegar a las conclusiones a las que Pablo les lleva diciendo, no, es que no podéis, no hay otra forma, otra posibilidad de ser verdaderamente del pueblo de Dios, judíos o gentiles, o sea, los del pueblo descendientes del pueblo escogido o de los otros. Y ya veis, el testimonio de antiguo de los tiempos de Elías y el que ocurre en ese momento es que solo eran unos pocos. Yo creo que es un pasaje que debiéramos de reflexionar. Y como ya estamos en tiempo, pues terminamos. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede presumir ni de salvarse un poquito. Porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y los últimos versículos nos hablan de los que quedan fuera. Como está escrito, versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El que no acepta el plan de salvación de Dios por gracia, sin poder presentar nada que tenga mérito delante de Dios, porque los méritos son los méritos de Jesucristo, los únicos. El que no lo acepte queda fuera, fuera para siempre. ¿Recordáis aquel texto que leímos en Hechos 13:46?
donde Pablo dice a los que le escuchaban, judíos que protestaban de lo que Pablo predicaba, dice, bueno, ya que no os consideráis dignos de la vida eterna, no hay ningún asunto más serio con el que tenemos que lidiar. O aceptas el plan de Dios por medio de la fe en Jesucristo, o te quedas fuera para siempre. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por haber llegado hasta nosotros esa revelación especial por medio de tu palabra. Gracias por las Escrituras, gracias por el Evangelio, gracias por la obra de tu Hijo amado, gracias porque somos salvos, nos incorporamos a los escogidos por medio de la fe en Jesucristo. Gracias por algo tan grandioso que ni siquiera somos capaces de tomarle la medida. Gracias. Señor, te pedimos por los que estamos aquí en esta mañana, para que nadie sea resistente, rechace tu oferta de gracia. Te lo pedimos y te damos gracias de nuevo, en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.